Muy buenas noches, vamos a hablar sobre la importancia de la presión correcta de las llantas. Es importante la presión en las llantas para conservar la geometría de la llanta. La geometría de la llanta tiene que ver mucho con la seguridad, el consumo de la llanta, el consumo de combustible, el desgaste prematuro de las llantas y la estabilidad y la suspensión del carro. Cuando hablamos de la presión adecuada, nos referimos a la que recomienda el fabricante, que por lo general se encuentran en el marco de las puertas, en la tapa de la gasolina, en algunos hay que buscarlo en el manual. En un caso que no se halle o no se encuentre en estas partes, hay que buscar la guía de Michelin, la guía de los profesionales. Ahí hay unas recomendaciones para tener una presión adecuada. Es importante también tener en cuenta que en algunos vehículos la presión no vienen iguales para todas las cuatro llantas. Hay vehículos que traen en la parte delantera una presión diferente a la parte de atrás. Y también tener en cuenta que cuando el vehículo está cargado con pasajeros es diferente la presión. Entonces no recomendar siempre siempre la presión dependiendo de la aplicación que le vayan a dar en ese momento al vehículo. Por ejemplo, si va de viaje, pues tiene que colocar la presión que recomienda con pasajeros y con carga. También es importante tener en cuenta que en algunos vehículos vienen bares y vienen PSI y que la mayoría vienen con esa identificación. En algunos pocos vienen con kilos pascal. Entonces, tener en cuenta que un kilo pascal, un bar equivale a 14.5 PSI y 100 kilos pascal corresponde a un bar. Eso es a nivel informativo, pero es bueno tenerlo en cuenta por en algún caso, en algún evento, hacer una recomendación adecuada. Cuando las llantas están dentro de una presión por debajo o por encima de 3 PSI, se considera que es una presión normal. Yo pienso que se debe llegar casi que a la recomendada exacta, ¿sí? Teniendo en cuenta que si hay vehículos que llegan de viaje, arriman a un punto a calibrar, pues obviamente que ese vehículo viene con las llantas con la temperatura alta y la presión en temperaturas altas aumenta y entonces puede variar la presión de las llantas. Entonces, tener en cuenta aparte. Si las llantas están por debajo de 7 a 15 PSI, de 3 a 7 PSI, pues ya comienza a generar daños en la parte interna de la llanta o a despegar el butilo, que es el que hace que la llanta sea axilomática y protege la parte interna y protege los hilos, las lonas de la llanta. Entonces es importante que en este caso se pueda generar una revisión periódica en ese caso. Cuando está por debajo de 7 a 15 libras, pues ya comienza a degenerar los hilos y hay fracturas dentro de los hilos que pueden ocasionar un accidente y el nivel de riesgo es mucho más alto que el del caso anterior. También produce un efecto de aquaplaning, porque la banda de rodamiento, sus hombros están solamente asentando, la parte del centro está casi que el agua está formando una película y comienza a tener hidroplaneo en ese caso, produciendo inestabilidad en el carro y un riesgo altísimo de un accidente. En el caso, digamos, de la alta presión, el tema es que el desgaste de las llantas se va a generarse en la parte del centro. Cuando es baja presión, comienza a generar el desgaste en la parte de los hombros de la banda de rodamiento. Entonces, sí, podemos observar esta banda que tengo aquí. Si ustedes observan,
la parte de los costados de los hombros están totalmente ya gastadas y la parte del centro conserva diseño. O sea que esta llanta estuvo rodando a baja presión y tuvo un desgaste prematuro. Medí la profundidad del diseño con respecto a la llanta nueva y tiene una diferencia, o mejor, tiene una pérdida de optimización de un 27%. O sea que esta llanta pudo haber durado 27% más de vida, pero en este caso digamos que se perdió ese porcentaje de uso. Y en este otro caso podemos ya presentar que esta llanta rodó a menos de 15 libras PSI, de 15 PSI, y mire que causó un daño internamente en butilo, en el recubrimiento, y estaba degenerando los hilos de la lona. Entonces esta llanta pudo haber ocasionado también un accidente porque pudo haberse dañado y se pudo haber explotado la llanta. En el caso, digamos que es importante tener también en cuenta que cuando la llanta presenta exceso de presión produce inestabilidad en la direccionalidad del carro. ¿Sí? No es tan, digamos que no sucede mucho, pero es importante tenerlo en cuenta. También tener en cuenta que cuando uno así ande con la presión adecuada, pero si sobrecarga el carro, está andando con baja presión, porque no está regulando el peso que debe llegar el carro de acuerdo a su capacidad. Recomendaciones que tenemos que hacer. Las recomendaciones es que el vehículo debe calibrarse mínimo cada mes. Debe de revisar si está por debajo de 1.5 PSI, puede haber generado algún pinchazo. Hay que revisar si está pinchada, revisar la llanta de repuesto. Los tapaválvulas deben de estar todos en cada una de las llantas. Deben también revisar si la llanta ha sido rodada baja presión durante un buen tiempo. Hay que revisar que no haya sufrido daños, como en el caso de la banda que les mostré, porque puede generar también un riesgo alto. Entonces hay que mirar eso, revisar la llanta y hacer la recomendación del cambio de la llanta en un evento de tal forma que pueda evitarse un accidente. Muy buenas noches, le agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la próxima.